Como señalaba el anunciador, voy a concentrarme en uno de los temas en donde la interfase entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual es importante. Tiene que ver con la concesión de licencias obligatorias con el objeto de remediar abusos vinculados con el ejercicio del derecho de propiedad intelectual. Estos abusos pueden manifestarse a través de actos de diversa naturaleza por parte de quienes detentan derecho de propiedad intelectual, sean patentes, derecho de autor u otros. En unos casos esos abusos se manifiestan a través de la explotación misma de esos derechos, ya lo mencionaba Ignacio de León hace un momento, por ejemplo, cuando se cargan precios excesivos a los productos objeto de la protección. Esto ciertamente es un problema muy serio en algunas áreas, como en el área de salud pública, cuando los medicamentos se hacen inaccesibles como consecuencia de precios excesivos, a veces exorbitantes, cargados por los titulares de patentes en particular. Hay situaciones en las cuales el abuso se expresa a través de la discriminación entre distintas partes y en otros casos, algunos cuales ya ha tratado también Ignacio de León, el abuso se expresa a través de la exclusión de terceros, como es el caso de la negativa a tratar o el refusal to deal, o el tema ya mencionado también de bloqueo indebido de competidores. Entonces, el objetivo mío va a ser brevemente plantearles a ustedes cómo las licencias obligatorias pueden ser un mecanismo para abordar este tema. Para darles un ejemplo de cómo estas licencias obligatorias pueden funcionar, es importante saber que en el caso de las patentes, en el caso de industria farmacéutica en particular, pero en muchos otros también, en industria agroquímica, en las tecnologías vinculadas con el medio ambiente, en las que pueden ser importantes para la adaptación y la mitigación del cambio climático, hay un fenómeno que llamamos la proliferación de patentes. Es decir, uno pensaría que respecto de cada invento, de cada producto, hay una sola patente que es solicitada y obtenida. Esto es incorrecto. Como consecuencia del hecho de que en muchos países se aplican estándares muy bajos para examinar la patentabilidad de las solicitudes de patente que se presentan, hay una gran laxitud, por ejemplo, respecto de cuál es la altura inventiva, incluso en países como en Estados Unidos. Resulta de esto que respecto de un solo producto nos podemos encontrar con una gran multiplicidad de patentes. Este es un ejemplo, el ritonavir, es un antirretroviral, es un medicamento para HIV y SIDA, respecto del cual, y estamos hablando de un solo producto, se han identificado 800 patentes. Esto significa que el titular, quien ha desarrollado este ingrediente activo, ha generado un número de patentes secundarias, en muchos casos que protegen desarrollos que son realmente triviales, que son formulaciones, polimorfos, isómeros, es decir, derivados muchas veces muy sencillos o conocidos para la persona con conocimientos en estado del arte, con el único objetivo de impedir la competencia, con el único objetivo de bloquear la competencia en un fenómeno que se conoce generalmente como evergreening. Es decir, que incluso cuando una patente original sobre un ingrediente activo farmacéutico o agroquímico ha vencido, estas patentes adicionales permiten artificialmente mantener el monopolio durante muchos años más, hay casos donde esto ha sido por más de 20 años, mediante estas patentes secundarias de bajo nivel inventivo o inexistente nivel inventivo que impiden a la competencia introducir los productos genéricos que producen una drástica reducción en muchos casos de los precios aplicados. En este sentido es muy interesante mencionar una investigación que hizo la Comisión Europea, la Dirección de Competencia de la Comisión Europea, cuyo título y la referencia tienen ustedes aquí en este slide, fue el Pharmaceutical Sector Inquiry, terminada en el año 2009, donde la Comisión Europea hizo un muy extenso estudio, disponible en la página web indicada aquí, respecto de cómo las patentes son utilizadas en Europa, en el mercado farmacéutico, para impedir el ingreso de productos genéricos y los efectos que el uso de las patentes tiene en ese mercado. Algunas conclusiones de ese informe, que es muy extenso por cierto, que podemos mencionar aquí. En una de las conclusiones dice la Comisión Europea: una estrategia comúnmente aplicada
es la de presentar numerosas solicitudes para el mismo medicamento, lo que les señalaba recién, lo que forma los denominados racimos de patentes o marañas de patentes, estos se conocen como patent thickets en inglés. Un importante objetivo de este sistema es demorar o bloquear la entrada de los medicamentos genéricos en el mercado. Y toma este informe un ejemplo de medicamentos individuales que están protegidos por cerca de 100 familias de patentes que pertenecen a productos específicos, lo cual puede dar lugar hasta 1.300 patentes y o solicitudes de patentes en trámite en los Estados miembros respecto de un solo producto. Entonces, esto ejemplifica muy bien cómo el sistema de patentes ha llegado a ser distorsionado en gran medida en muchos países para constituirse en una herramienta que no necesariamente promueve la innovación, sino que la ahoga, una herramienta que más bien tiende a ahogar la competencia, limitar la competencia. El acuerdo sobre los ATPIC, el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que pertenece, como ustedes saben, al ámbito de la Organización Mundial de Comercio, permite la concesión de licencias obligatorias en el artículo 31. Este es un artículo muy interesante, en cuya negociación algunos países desarrollados manifestaron gran interés, pero para la inclusión de licencias obligatorias, sino como muchas veces puede pensarse para su exclusión, que establece ciertas condiciones para que una licencia obligatoria se conceda, pero que al mismo tiempo deja total libertad a los países miembros para decidir por qué razones se concede una licencia obligatoria. Y esta libertad fue ratificada en una declaración ministerial, la declaración de Doha, sobre el acuerdo TRIPS o el acuerdo ATPIC de la salud pública, en donde los ministros, de manera consensuada, ratificaron que el acuerdo de los ATPIC en el artículo 31 no limita la capacidad de los Estados miembros de establecer por qué se concede, por qué razones se puede conceder una licencia obligatoria. Entonces, esta licencia se puede conceder por distintos motivos. Las legislaciones nacionales prevén algunos de ellos. Muchas veces, por ejemplo, se establece por casos de emergencia o estado de urgencia, por falta de explotación de una patente, la negativa a tratar, que se mencionaba ya antes por parte de Ignacio, en inglés la expresión es refusal to deal. En algunos países, por ejemplo en Alemania, simplemente se dice se darán licencias obligatorias por interés público, de manera que dependerá de la valoración que las autoridades realicen de cuándo una licencia puede ser otorgada. Prácticas anticompetitivas, generalmente una de las razones mencionadas en el propio acuerdo que puede ser lo que gatille la concesión de la licencia obligatoria, y otros muchos usos. Podrían otorgarse licencias obligatorias por razones de medio ambiente, para asegurar el acceso a tecnologías medio ambiente sanas, y otras razones que cada país puede determinar de manera autónoma. El acuerdo ATPIC efectivamente confirma la posibilidad de que se concedan licencias obligatorias como un remedio para prácticas anticompetitivas, incluyendo ciertamente los abusos derivados del ejercicio de derechos de propiedad intelectual. Y es interesante que la disposición del acuerdo de los ATPIC, en primer lugar, exonera a los países miembros de que haya una negociación previa con el titular del derecho de patentes para conceder la licencia obligatoria, requisito que existe en otros casos, en otro tipo de licencia obligatoria, es decir, que en este caso el Estado no está obligado a tener una negociación previa con el titular de la patente. Y en segundo lugar, contiene la disposición del artículo 31, párrafo K, una interesante referencia, en el sentido que la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración que se pagará al titular de la patente en esos casos. Lo que es una indicación que este es un remedio o una sanción, y en algunos casos esto podría llevar a la conclusión que el titular de la patente podría no recibir ninguna regalía. Y por cierto, lo que es interesante es que esta disposición del artículo 31, párrafo K del acuerdo de los ATPIC fue promovida activamente por los Estados Unidos. Por eso les decía, contrariamente a lo que se piensa, el capítulo de licencias obligatorias en el acuerdo de los ATPIC no fue gestado exclusivamente por los países en desarrollo, sino que los Estados Unidos se preocupó de que sus propias políticas nacionales quedaran al amparo de cierto margen de libertad y de flexibilidad en el acuerdo de los ATPIC. ¿Y por qué es esto? Porque paradójicamente, el país en el mundo donde más licencias obligatorias se han concedido es precisamente los Estados Unidos.
Miles de patentes han sido sometidas a licencias obligatorias en los Estados Unidos. Eso, en la mayoría de los casos, sobre la base de la aplicación de legislación antitrust. Incluso sin tener una norma específica que lo autorice en su legislación de patentes u otros capítulos de la propiedad intelectual, el derecho antitrust en los Estados Unidos ha utilizado de una manera extensa las licencias obligatorias como un remedio para situaciones planteadas en el marco de derecho de patentes u otros derechos de propiedad intelectual. En muchos casos se trata de las investigaciones relacionadas con la fusión de empresas, y muchas licencias obligatorias han sido concedidas cuando se fusionan empresas a efectos de que esa función no conlleve una posición abusiva en el mercado. Entonces, muchas licencias obligatorias surgen de esa situación y otras surgen del ejercicio de casos en los cuales hay posiciones dominantes o abusos posibles por parte de los titulares de patentes. Entonces, este es un dato a retener, porque cuando un país en desarrollo emite una licencia obligatoria, como ha sido el caso en América Latina de Brasil o de Ecuador, varios países asiáticos como Tailandia, muchas veces nos encontramos con que el gobierno de Estados Unidos, a través de su representante comercial o a través de sus embajadas, plantean preocupaciones respecto de la concesión o sostienen que la licencia obligatoria debería ser un remedio excepcional. No lo es, por cierto, en la tradición jurídica de los Estados Unidos, en donde hay una muy abundante aplicación de este sistema. Para mencionar solamente algunos casos, este caso de Microsoft del año 2002, el Departamento de Justicia exigió a Microsoft conceder licencias y condiciones razonables y no discriminatorias sobre derecho de propiedad intelectual relativos a diversos protocolos para crear productos interoperables con Microsoft. Otro caso, estos son puramente ejemplos, en el año 2007, en el caso en que patentes integraban ciertos estándares y no habían sido revelados por la empresa, la Comisión Federal de Comercio obligó al fabricante de chips, en este caso Rambus, a licenciar sus distintos chips, memorias, etcétera, con una regalía, como ustedes pueden ver aquí, de 0,25% a 1%, que solamente sería aplicable durante 3 años, de manera que a partir del tercer año no habría pago de regalías en favor del titular de las patentes. Y hay casos anteriores en los Estados Unidos en donde se han concedido licencias obligatorias por razones de defensa de la competencia sin el pago de regalías al titular de la patente. En este país, en Estados Unidos, se han aplicado otro tipo de remedios también para abordar casos de abusos de propiedad intelectual. Un caso muy interesante es el que la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission, llevó adelante contra una empresa farmacéutica, Bristol Myers Squibb, luego de una prolongada investigación, en donde, bueno, tal vez me va a permitir leer este slide, porque las conclusiones que llegó la Comisión son muy interesantes y proveen un ejemplo de cómo muchas veces operan estas empresas. Encontró la Comisión Federal que mediante una década de actos anticompetitivos, esta empresa Bristol eliminó la competencia abusando de regulaciones federales para bloquear el ingreso de genéricos. Engañó a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para obtener indebida protección por patentes. Pagó a un potencial rival productor de genéricos más de $70 millones para que no introduzca genéricos al mercado. E inició demandas judiciales sin base legal por infracción de patentes para impedir el ingreso de productos genéricos. ¿Cómo engañó esta empresa a la Oficina de Patentes de Estados Unidos? Sobre la base de solicitudes de patentes que no contenían ninguna innovación, no tenían ninguna altura inventiva, y sin embargo la Oficina de Patentes las concedió. Y luego esta misma empresa demandó activamente a los productores de genéricos, de manera tal que impidió el acceso de medicamentos más baratos, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a aplicar una sanción muy importante. Ignacio de León ya ha mencionado un caso similar en Europa, el caso de la Comisión Europea contra AstraZeneca, en donde esta empresa fue multada con 60 millones de euros, también por el abuso del sistema de patentes, por afirmaciones engañosas, por obtener un certificado suplementario de protección y la manipulación con la que esta empresa evitó la introducción
de productos genéricos. Quiere decir que la licencia obligatoria es una de las herramientas que las autoridades de defensa de la competencia o de control de poder mercado pueden aplicar para abordar esta temática, no es la única. Bien, voy a pasar por algunos de las slides que siguen, porque ya Ignacio de León las ha tratado, el tema de las licencias obligatorias por negativa a tratar o por refusal to deal. Él ya se ha referido al caso McGill, en donde el Tribunal de Justicia Europea decidió la concesión de la licencia obligatoria, pero querría referir un antecedente de la Autoridad Italiana de Competencia, la que concedió una licencia obligatoria para remediar una situación que consideró de abuso del poder del mercado de un titular de patente. Se trataba del caso de una posición dominante de una patente de Merck, una empresa farmacéutica, que denegó a una empresa productora de genéricos, Dopfar, el acceso a una licencia para producir un determinado antibiótico, para producir un componente para la producción de un antibiótico. En este caso, la Autoridad de Competencia Italiana concedió la licencia sin que se tratara aquí de un mercado secundario, como bien decía Ignacio de León. Digamos, no aplicó la doctrina de McGill. La doctrina de McGill sostuvo que la licencia obligatoria podría concederse si la actitud del titular del derecho impedía el desarrollo de un nuevo mercado, un mercado secundario. En este caso, la Autoridad Italiana de Competencia aplica el concepto de licencia obligatoria para remediar una práctica abusiva, pero en el propio mercado en donde compite y está establecida la empresa titular de la patente. Quiere decir, y esto quiero resaltarlo, que ninguno de nuestros países, ninguna de nuestras autoridades de defensa de la competencia tienen que atenerse a lo que otras autoridades de defensa de la competencia en el exterior, sea en Europa o en Estados Unidos, han decidido. Este es un campo en donde no hay disciplinas internacionales, a diferencia de lo que sucede con la propiedad intelectual u otros temas regulados por la Organización Mundial de Comercio. En el área de defensa de la competencia, los países tienen un importante margen de maniobra para definir sus políticas. De manera tal que, si bien McGill puede haber sostenido solo mercados secundarios, si bien Estados Unidos puede tener una política restrictiva respecto a refusal to deal, tomamos nota de esos precedentes, pero lo que es importante es que nuestros países elaboren las políticas de defensa de la competencia que sean adecuadas a sus intereses nacionales, que sean consistentes con sus políticas, por ejemplo, políticas de promover el acceso de medicamentos a precios razonables, promover el acceso a agroquímicos a precios razonables para los agricultores. Tenemos ese margen de maniobra y no hay ninguna razón para cederlo. Otro precedente en donde la doctrina de las facilidades esenciales que puede conducir a la aplicación de una licencia obligatoria por refusal to deal tuvo lugar fue un caso en Sudáfrica, en el año 2003. Se trató también de una situación en la cual dos empresas, GlaxoSmithKline y Boehringer Ingelheim, aplicaban precios excesivos para antirretrovirales, es decir, medicamentos para el HIV y SIDA. Se presentó una demanda por abuso de posición dominante y la Comisión de Competencia de Sudáfrica consideró que negar a un competidor el acceso a una instalación esencial, consideró que el medicamento era una facilidad, una instalación esencial, constituía una práctica anticompetitiva. De nuevo, entonces, la Autoridad de Defensa de la Competencia de Sudáfrica consideró la posibilidad de otorgar una licencia obligatoria a un competidor, sin aplicar la doctrina del mercado secundario. Finalmente, esta licencia obligatoria no fue concedida porque las dos empresas, GlaxoSmithKline y Boehringer, otorgaron empresas voluntarias, tal vez entre comillas, a una empresa local a efectos de producir el efecto de reducción de precios. Entonces, finalmente, permítanme hacer un comentario sobre el marco regulatorio de este tema en el caso del Ecuador. Hay dos disposiciones que son relevantes. Por una parte, la decisión 486 prevé en el artículo 66 la posibilidad de que se concedan licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, pero no solo, cuando constituyan un abuso de la posición dominante. Quiere decir que la concesión de licencia obligatoria no está condicionada
en la decisión 486 a la determinación de una posición dominante, sino que puede haber otras hipótesis en las que las licencias pueden ser otorgadas. Y es interesante notar que el artículo 66 de esta decisión establece que la licencia obligatoria se puede conceder de oficio o a petición de parte. Y además es importante notar que establece un lenguaje bastante concluyente en el sentido que otorgará licencias obligatorias. Otra norma relevante es la de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, el artículo 155, que como ustedes podrán observar tiene ciertas variantes probablemente desventajosas respecto del texto de la decisión andina, que como sabemos en el derecho de los países de la Comunidad Andina debe prevalecer. En el caso de la ley ecuatoriana se establece la posible concesión de licencias obligatorias, pero solo a petición de parte. La decisión andina establece que puede ser de oficio. Y nos dice que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar, en cambio la decisión andina nos dice que deberá otorgar, si hay situaciones que se consideran anticompetitivas. En estos casos es interesante la disposición de la ley ecuatoriana, recoge lo que establece el acuerdo SADPIC en el sentido que en cuanto a la remuneración se podrá tener en cuenta que la licencia obligatoria se concede para corregir prácticas anticompetitivas. Entonces, para terminar, la licencia obligatoria no es necesariamente un mecanismo excepcional, es un mecanismo que se ha utilizado vastamente en algunos países, en particular en los Estados Unidos, como un remedio para prácticas anticompetitivas. Es una herramienta que se puede utilizar sobre la base de las disposiciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, pero, aquí adelanto una hipótesis, no solamente este es el caso. Por ejemplo, en Estados Unidos, las licencias obligatorias se han concedido sin que hubiera una norma específica en la legislación de propiedad intelectual. Yo adelanto la hipótesis de que la licencia obligatoria para remediar prácticas anticompetitivas derivadas de la propiedad intelectual es una facultad que tiene la Autoridad de Defensa de la Competencia, en este caso la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, independientemente de las previsiones que en la legislación sobre propiedad intelectual se puedan tener. Es una herramienta que podría ser autónomamente utilizada cuando se constate la existencia de casos de abuso del poder del mercado que puedan ser remediados mediante la concesión de este tipo de licencias. Pero muchas gracias por su atención.